Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Es hasta ahí, hermanos. Ok, vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, una vez más por la vida que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones y lo bueno que eres para con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos hables en esta tarde, Señor. Que tú me ayudes a exponer tu palabra, Señor, y sea solamente tu palabra la que sea expuesta, Señor, y tu Espíritu hable a nuestro espíritu, Señor, y podamos conocerte más, Señor. Te damos gracias, pues, por cada una de las bendiciones que nos das. Gracias, Padre, por la bondad y misericordia que nos muestras día con día, Señor. Y te pedimos, pues, tu bendición en este tiempo, Señor, de estudiar tu palabra. Te pido, pues, todo esto, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El género narrativo abarca más del 50% de la Biblia y lo hallamos más, se encuentra más en el Antiguo Testamento. Narrativo, historias y relatos. Puesto que Dios nos conoce y sabe que las historias y relatos captan nuestra atención, pues Dios en su sabiduría utilizó este género, el género narrativo, las historias. Lo utilizó más que para decirnos directamente lo que hemos o no hemos de hacer. La narración nos muestra cómo hemos de vivir mediante las acciones de los personajes. Por ejemplo, en lugar de decirnos que hemos de confiar y vivir por la fe en sus promesas, el libro de Génesis nos muestra el relato de la vida de Abraham. También podemos, por medio de las narrativas, podemos conocer a Dios, cómo es Dios, en la forma en la que Él actúa, o los diálogos que luego encontramos en las narrativas, en las narraciones. A pesar de que las historias de la Biblia suenen o se escuchen fantasiosas o ficticias o sobrenaturales, sabemos que son verdaderas, es decir, que son hechos históricos y que acontecieron. No obstante, este tipo de literatura es mucho más que mera historia. El propósito de estos relatos es teológico. Es la manera en que Dios utiliza para enseñarnos teología. Y como vimos, pues esta es una historia, ¿no? Voy a abrir un paréntesis aquí. Recuerdo cuando pues leía las historias de la Biblia y así, y luego escuchaba, ¿cómo se dice? Algunas predicaciones de las historias. Y me gustaba pues escucharlas, y luego escuchaba a los predicadores y pues salía en mí como un anhelo pues por conocer más, ¿no? O poder saber cómo este pastor pudo descubrir cierta cosa en la historia, en la historia que pues menciona la Biblia. Entonces de ahí me salió un interés por conocer más de Dios y conocerle más. Y pues de ahí Dios me llamó al instituto y pues ya me tuve que ir, ¿no? Y ahí tuvimos una clase de hermenéutica. Y bueno, abro este paréntesis nada más para hacer un comercial. Como creyentes tenemos pues la responsabilidad de conocer la Biblia, ¿no? Y de conocer más acerca de Dios. Entonces, este es un buen libro que nos enseña se llama Hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios. Y lo llevamos en la clase que tuve con los hermanos de homilítica y hermenéutica, y se me hace un muy buen libro, y les recomiendo para que este libro nos ayude a dar herramientas para no solamente leer así, no, pues qué historia bonita, ¿no? Como la que acabamos de leer. Dios es maravilloso, Dios pues ya vimos cómo Dios salvó, pero hay muchas cosas más que podemos estudiar y profundizar, y como vimos aquí, pues es la manera en que Dios usó, como les dije, la narrativa o la narración es la manera en que Dios usa, y en su sabiduría y en su soberanía Dios la puso en la Biblia. Y como vimos, pues nos llama la atención, ¿no? Son historias y captan nuestra atención, y entonces esa es una manera en que Dios nos puede hablar. Entonces, pues si alguien gusta, no sé, adquirir este libro, pues pase conmigo o con el hermano Eder, y pues yo les ayudo a conseguirlo. Ese nada más es un paréntesis.
Y pues pensando pues en la responsabilidad pues que tenemos como creyentes de profundizar más en la Biblia. Ok, entonces ahora sí continuamos con la predicación. En Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 1 al 3, nos dice que el rey Joram era el que gobernaba en los tiempos de Eliseo. Vamos a dar lectura, voy a dar lectura. Dice: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá. Y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces, en la lectura que tuvimos acerca en Segunda de Reyes 6, 24 al 7, pues no nos mencionó el rey, ¿no? Pero aquí nos menciona, o bueno, podemos conocer quién era ese rey y cómo era su corazón delante de Jehová. Entonces vemos que no era un rey bueno, que no buscaba a Dios, sino dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo hizo, pero se entregó a los pecados de Jeroboam. Y sabemos que Jeroboam pues fue el primer rey de Israel que incluyó a culto a otros ídolos y así. Entonces el pecado de Joram fue eso, la idolatría. Y entonces al rey ser idólatra, pues también el pueblo se supone que cometía idolatría, y pues eso era algo que Dios les había dicho que no hicieran. Vemos en este pasaje que Dios cumple su palabra. Les invito a ir a Levítico 26, 27 y 28. Ahí pues Dios está hablando con el pueblo de Israel y les dice, les dice acerca de las consecuencias que iban a tener si no buscaban a Dios. Dice: si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Entonces vemos en la narración o en la historia que el pueblo de Israel, Samaria era la capital del reino, entonces que fue sitiado, es decir, que los sirios rodearon la ciudad y estuvieron ahí por mucho tiempo, y eso impedía que hubiera comercio, que a lo mejor hubiera agricultura y todo, y es por eso que el precio, como dice aquí, que todo subía, ¿no? Ahí más que nada habla de hambre, ¿no? Entonces ellos estaban sufriendo el ataque de los sirios porque no tenían a Dios como su Dios, sino que tenían a otros dioses, y era la manera en que Dios estaba castigándolos en cierta manera, o llamándolos a que regresaran a Él. También vemos en Segunda de Reyes 5, o la historia anterior de este pasaje que leímos. Segunda de Reyes 5, no vamos a leerlo todo, pero no sé si recuerdan. Sí. No, es el mismo 6, es el capítulo 6, del versículo 8 al versículo 23. Entonces, esa historia, es decir, la historia anterior, era cuando, no sé si recuerdan, que el rey de Siria, Aminadab, pues tenía planeados, ¿no? Mandaba grupos que atacaran al pueblo de Israel, grupos pequeños, y entonces el profeta de Dios le decía al rey de Israel: oye, los sirios te van a atacar por este lado, y entonces el pueblo de Israel no iba por ese lado, y entonces el rey de Siria decía: ahora los vamos a atacar por ese lado, y el profeta de Dios le decía al rey de Israel que no fuera por ese lado, y así. Y entonces, no sé si recuerden, y entonces vemos en esa historia que Dios los estaba librando, y luego un siervo del rey de Siria
le dijo al rey que era Eliseo, que por culpa de Eliseo no podían atacar o pues sí, invadir a Israel, ¿no? Entonces mandan un ejército, el rey de Siria manda un ejército tras Eliseo. Eliseo ora, no recuerdo si ora, y dice que los hiere con ceguera. De ahí los lleva al rey, les da de comer y se marchan. Y dice el versículo 23, entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Entonces vemos en el pasaje anterior, en la historia anterior, que Dios estaba librando al pueblo de Israel, a pesar de que el rey Joram y todo el pueblo de Israel pues tenía a otros dioses, ¿no? Y pues como vemos, Dios cumple su palabra, pues les había dicho que los iba a castigar con ira, como vimos en Levítico 26, 27, y entonces Dios está cumpliendo su palabra, y está permitiendo que pasen todas esas cosas para que vuelvan a Él. Y entonces vemos que Dios aún en ello muestra misericordia hacia ellos. Pero en este pasaje, en el Segunda de Reyes 6:24, vemos que Jehová presiona aún más fuerte. Entonces ahora la consecuencia es más fuerte. Joram y el pueblo de Israel no quisieron someterse al Señor como el resultado de la victoria pasada, como vimos. En consecuencia, Dios les envió un problema más serio para hacer que se volvieran a Él. Y vemos en el versículo 24 y 25. Segunda de Reyes 24 y 25. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Entonces vemos que aquí la consecuencia o la presión de parte de Dios pues ya es más grande, ¿no? Ya Dios está castigando, por así decirlo, o presionando aún con algo, una consecuencia o una consecuencia más fuerte. Ya están pasando hambre. La cabeza de un asno es una de las partes más repulsivas y menos nutritivas de este animal. Es raro, ¿no?, que no mencione vaca, sino es decir, el sitio ya había durado tanto que probablemente las vacas ya habían muerto y pues lo único que se vendía para comer era la cabeza de un asno. Y recordemos también que un asno era un animal impuro para el pueblo de Israel. Entonces, esta, siendo una de las partes más repulsivas y menos nutritivas del animal, que además era impuro, era una mercancía de altísimo valor. Aquí dice 80 piezas de plata. Busqué para que me diera una cantidad más o menos, quería saber más o menos el costo o cuánto costaba, y pues no encontré, ¿verdad? Pero hice una proporción al día de hoy, cuánto vale el gramo de plata el día de hoy. Entonces, los 80 piezas de plata equivalen a 920 gramos. El gramo de plata está en 11.89 pesos. Por lo tal, la cabeza, bueno, esto y lo utilicé porque pues nos ayuda, ¿no?, a anotar la cantidad. Entonces, la cabeza del asno, según, valía 10,938 pesos. Y el estiércol de paloma, que no necesariamente se piensa que se refería a una planta que se usaba para dar de comer a los animales, esa valía 5 piezas de plata, que era igual a 60 gramos, y valía 713 pesos. Entonces, ¿cómo se dice? El estiércol de paloma, ¿no? Entonces, pues con esto podemos ver que pues era grande el hambre y el costo, y bueno, todo eso a causa del sitio y por lo que estaban sufriendo el pueblo de Israel, o la capital, mejor dicho, Samaria. Vamos a leer el versículo 26 y 27. Dice: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey señor mío.
Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Entonces pues, vemos aquí que el rey pues estaba, no sé si decir, paseando por el muro. Y entonces una mujer le gritó, ¿no? Y entonces vemos que Joram sabe por causa de quién están sufriendo todo esto. Y dice, si no te salva Jehová. Entonces él sabe que es a consecuencia de Jehová y sabe que Dios está permitiendo que ellos pasen por todo eso. Pero y entonces él lo hace de una manera enojada, ¿no? Si no te salva Jehová, pues ¿cómo me dices a mí que te salve yo? Después le dice, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero? Pues había hambre, en su granero no tenía nada. O del lagar, es decir, del vino, pues no hay nada. Y entonces el rey Joram reconocía y sabía bien, pero él no reconocía verdaderamente de quién era la culpa por la cual estaban pasando todo esto. Pues del rey. Él siendo rey, pues vimos en el capítulo 3 que decía que era un rey malo que se inclinaba a otros ídolos. Y entonces el mismo rey tenía al profeta Eliseo y Eliseo le decía, arrepiéntete, busca a Dios, y si no te va a pasar esto. Y el rey Joram conocía y el pueblo también conocía que era lo que tenían que hacer, que tenían que sacar a los ídolos de Samaria, de la capital. Pero entonces él, en lugar de reconocer la culpa, le echó la culpa a Dios. Y entonces él se enojó, ¿no? Aquí vemos aquí el coraje y el enojo que mostraba al echarle la culpa a Dios. Ok, seguimos con el 28 y 29, versículo 28 y 29. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Entonces, aunque se escuche muy fuerte esta historia, vemos que también es una consecuencia del castigo que Dios les había dicho que iba a pasar si no lo buscaban de todo corazón. Vamos a otra vez a Levítico 26 y 27. Levítico 26, versículo 27. Y ahora vamos a leer hasta el versículo 30. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. ¿Y qué dice? Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Entonces, lo que está contando esta mujer, pues vemos que es una consecuencia que Dios les había dicho. Que Dios iba a permitir tal situación que hasta se iban a llegar a comer a sus hijos. Hablándolo, diciéndolo, pues suena feo, ¿no? Y bueno, es algo cruel, es algo inimaginable, pero es algo que aconteció y vemos que es algo que Dios les había dicho que que les iba a acontecer si no obedecían y si no seguían a Dios. Ok, después vamos a leer el versículo 30 y 31. Segunda de Reyes 6, 30 y 31. Continuemos con la lectura, perdón. Segunda de Reyes 6. Dice, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Entonces, el rey al escuchar la historia, pues le causa gran angustia y dolor, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Dice, cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos, dice, y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía. Entonces, el cilicio
es un material rasposo, hecho de pelo de cabra, y se usaba como un símbolo de arrepentimiento y autoflagelación. Eso lo podemos ver en el relato de Jonás, capítulo 3, del 6 al 8. Vemos que Jonás va y predica a los ninivitas, el rey escucha, ¿y qué hacen? Se arrepienten, y el rey dice que todos se vistan de cilicio, es decir, se vistan de ropas ásperas y pues no cómodas, ¿no? Y eso indicaba. Entonces el rey aquí mostraba como arrepentimiento y dice el versículo 30, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, es decir, que hizo que todos lo vieran. Pero vemos aquí que el rey muestra un arrepentimiento superficial, es decir, que todos me vean que estoy arrepentido, ¿no? Y que vean que tengo cilicio. Y pasaba por el muro. Pero después en el versículo 31 vemos que interiormente el rey no estaba arrepentido. Dice, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Si el rey estuviera verdaderamente arrepentido, ¿qué es lo que hubiera hecho? Pues buscado a Dios, arrepentirse de su idolatría y buscar a Dios. Pero otra vez, ahora, ¿a quién le echó la culpa? Que es lo mismo, le echó la culpa a Eliseo. ¿Y Eliseo de parte de quién hablaba? De parte de Dios. Entonces, otra vez, se excluye de la culpa y le echa la culpa a Dios. Estamos sufriendo por causa de Eliseo, por causa de Dios. Y entonces él mostraba un arrepentimiento superficial nada más. Que todos me vean. Que vean que estoy arrepentido, que tengo dolor, o como dice aquí, que es una autoflagelación, ¿no? La expresión, así me haga Dios y aún me añada, la Nueva Traducción Viviente lo dice, lo ejemplifica de esta manera. Dice, entonces el rey juró, que Dios me castigue y aún me mate, si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Entonces, pues estaba determinado, ¿no? Y hasta exclamó palabras muy resonantes, ¿no? Y que Dios me castigue y aún me mate, si hoy mismo no mato a Eliseo o le corto la cabeza. Entonces vemos un arrepentimiento superficial de parte de Dios. Muy bien. Continuamos con la lectura. Versículo 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad, pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Entonces Dios advirtió a Eliseo que iba a llegar un mensaje. Eliseo profetizó algo que iba a acontecer en breve. Y profetizó que iba a llegar un mensajero del rey para decapitarlo. Es por eso que ordenó a los ancianos que con él estaban a que le cerraran la puerta hasta que llegara el rey. Lo que pasa es que aquí es un poco confuso, pero bueno, vamos a ver cómo es esta escena, ¿no? Entonces, hasta que llegara el rey, y entonces es por eso que dice, no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo, es decir, que el rey también iba a llegar. Profetizando también que el rey iba a llegar después, ¿no? Ahora sí, versículo 23. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él. Y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué de esperar más a Jehová? Entonces, aquí es un poco confuso, pero quien está hablando aquí, el que dice ciertamente este mal de Jehová viene, es el rey. Entonces, Eliseo pues les dice a los ancianos que cierren la puerta, el mensajero pues llega el mensajero y después llega el rey, entonces Eliseo espera hasta que llegue el rey. Y entonces quien exclama aquí, ciertamente este mal de Jehová viene, es el rey. Y después pregunta, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Entonces, cuando llegó Joram, el rey, exclamó a Eliseo su impaciencia y desesperación, pues el Señor aún no intervenía en el asunto. Podemos notar aquí también que
que Eliseo ya le había dicho al rey, o había hablado con el rey, y le había dicho que esperara. Por eso dice que el sitio ya llevaba mucho tiempo, ¿no? Entonces podemos determinar que Eliseo había hablado con Joram, diciéndole que el Señor había dicho que no se rindiera, que no cediera a los sirios, sino que esperara la libertad divina, que esperara al Señor, que los iba a rescatar. Pues a causa del tiempo de estar sitiada la ciudad, pues vemos que los precios se elevaron y pasaron hambres, ¿no? Entonces, vemos, por eso Joram pregunta, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Y podemos ver en esta exclamación que Joram pues estaba impaciente, ya se había desesperado y por eso había tomado todas estas, ¿cómo se dice?, determinaciones, ¿no? De matar a Eliseo y todo eso. Puesto que la ayuda no llegaba, Joram quería tomar el asunto en sus manos y acabar con la vida de Eliseo. Esto es algo irónico, pues Eliseo era el único que podía solucionar este asunto, pues era el mensajero de Jehová. Ok, pasemos al versículo 1 del capítulo 7. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Dios había hablado a través de Eliseo y había prometido que los iba a libertar, con lo que había exclamado, ¿no? Que mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo. Entonces, eso era una declaración de Dios, que Dios los iba a libertar. Entonces, ellos lo único que tenían que hacer era esperar y confiar en las palabras de Jehová. ¿Cuánto les hacía falta esperar? Solamente 24 horas más, nada más. En un periodo de 24 horas, un seah de flor de harina son 7 litros de harina. Y ya igual haciendo la misma proporción, ahora valdría 136 pesos. Y ya no iban a, bueno, aquí era lo que normalmente comía, ¿no? Harinas y se alimentaban de otros trigos y esas cosas. Y entonces pues ya no iban a tener que comer más burro, ¿no? Y número 2, dice cebada. Entonces, y 2 seas de cebada, que son 14 litros. Entonces la cebada la cebada se usaba para alimentar a los caballos. Entonces también vemos aquí 2 comparaciones importantes. Cuando en los primeros versículos, en el versículo 24, creo menciona la cabeza de un burro, era el alimento para las personas, y el estiércol de paloma, que ya les dije que se refería a una planta más o menos, y creo se espera, y era comida para los animales. Aquí lo hace lo mismo. La harina era para alimentar a las personas y la cebada era para alimentar a los animales, a las bestias. Entonces, y solamente iban a gastar, o solamente valía 136 pesos. No recuerdo si ya les había dicho la cantidad. Entonces, pues vemos que el precio iba a bajar y esa situación iba a acabar. Continuemos con el versículo 2. Vemos que pasó, dice: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Las palabras de este príncipe, él tomó esta profecía que había dicho Eliseo como una profecía muy increíble, muy, muy fantástica, muy, ¿cómo puede ser eso, no? Y algo, si la cabeza de un burro, que era lo que estaban comiendo, iba a valer 10,000 pesos, y ahora dices que ahora solamente podemos alimentarnos con 136 pesos, esto es muy increíble, algo así como Dios no lo puede hacer, y eso prácticamente era una blasfemia contra el poder de Dios. Entonces la incredulidad de este príncipe pues era algo grave, por así decirlo.
lo que exclamó, como les digo, fue casi como una blasfemia al poder de Dios. Y no conocía el poder de Dios. Y Eliseo expresó su condena para el príncipe, anunciando una profecía contra su vida. Ok. Ahora vamos a seguir leyendo todo. ¿Cómo fue que Dios los libertó? Y es lo que, bueno, usen su imaginación, ¿no? Yo cuando leo, pues ahí me imagino cómo es esto. Cómo va pasando aquí los personajes y todo eso. Ok, vamos a dar lectura del 3 al 20. Otra vez un relato un poco largo. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda. Y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Cuando el rey descendió a él, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un siclo y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Entonces vemos aquí
la manera maravillosa como Dios los liberta, ¿no? Y Dios lo libertó como lo dijo que lo iba a hacer. A la hora que lo dijo que lo iba a hacer. Entonces vemos que la palabra de Dios otra vez se cumple. Vemos también en el versículo 12 que el rey Joram aún tenía como miedo, ¿no? Aún no había confiado en lo que Eliseo les había dicho. Pues Eliseo ya había dicho que Dios los iba a libertar y que al siguiente día iban a comer y por un precio muy bajo. Pero entonces el rey no había creído y entonces vemos en el versículo 12 que el rey todavía tenía temor. Y dice, y vemos lo que dice, ¿no? Vamos ahí al versículo 12. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho estos sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces aquí podemos ver que todavía el rey sigue de incrédulo y no confiando en las palabras de Dios y pues no creyendo a Dios. Después vemos algo muy importante ya en los versículos finales. Y no recuerdo si... recuerdo una vez que prediqué, que les expuse algo del libro que les mencioné ahorita y nos menciona que en una narrativa, cuando se repite algo, es Dios el autor, nos está diciendo algo que se necesita de resaltar, o algo que se resalta y que se repite es algo que tenemos que notar. Y aquí vemos en el versículo 16, 17, 18, vemos esto que era lo que se tenía que notar. Entonces el pueblo, versículo 16, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y aquí esto es lo importante, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, y otra vez vuelve a repetir, 2 seahs de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Entonces vemos que aquí se repite, y vemos que se repite la profecía que Eliseo había dicho, ¿no? Y vemos que es lo que nos está diciendo. Y entonces esto pone en énfasis ¿en qué? En que la palabra de Dios se cumple tal y como la dice. En estos 3 versículos, bueno, es la palabra de Dios se cumplió tal y como había dicho, que iba a suceder. Y entonces, en los últimos versículos 19 y 20, la blasfemia que el príncipe había pronunciado contra Jehová, debido a su incredulidad, le costó la vida, porque la palabra de Dios se cumple tal y como lo dice. Entonces, en este pasaje, en esta historia, resalta eso, o podemos ver o notar eso en esta historia, que la palabra de Dios se cumple tal y como Dios lo dice y lo declara. Sabemos que Dios ya no habla por profetas o por sueños o visiones, sino por medio de su palabra. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y aquí Pedro pues nos está diciendo que la palabra de Dios es segura, ¿no? Y dice, y vemos en los relatos que la palabra de Dios se cumple como él dice. Como vimos en la historia del rey Joram,
y el pueblo de Israel no se quisieron arrepentir, y a pesar de su rebeldía, Dios les mostraba misericordia y los libertaba, porque su palabra se cumple y tenía que cumplirse como les dijo en Levítico. Entonces él dijo en Levítico que los iba a castigar, y entonces ¿qué es lo que pasaba? Dios lo castigaba porque Dios tenía que cumplir su palabra, porque la palabra de Dios se cumple. Quizá haya pecado en tu vida y Dios te está llamando, poniendo situaciones difíciles en tu vida para que te arrepientas y te vuelvas a Él, como vemos en la historia de hoy, como en la historia de Joram. Dios les mostró misericordia en el pasaje anterior, libertándolos de los sirios, pero aún así el pueblo no se arrepentía y seguía rebelde a Jehová, y vemos que el rey Joram pues le seguía echando la culpa a Dios, le seguía echando la culpa a Eliseo, que hablaba de parte de Dios, y Dios, ¿qué hizo? Le presionaba aún más. Entonces eso puede ser que estemos en una situación así. Hebreos 12, del 6 al 8, que es palabra de Dios, dice: porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La palabra de Dios lo dice. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Primero de Juan 1:9, un versículo más conocido, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados y se aparta, ese no es, dice: el que cubre sus pecados no prosperará, mas al que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Vemos que es palabra de Dios. Juan 3:36, lo vimos hoy en la mañana, que se lo memorizaron los niños. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es lo que la Biblia o la palabra de Dios dice. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La palabra de Dios dice que si no has creído en Cristo como tu Salvador, tu destino eterno es el infierno. Entonces aquí, hermanos, lo que trato de resaltar es: la palabra de Dios se cumple y tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, por lo tanto debemos obedecer. Vemos que en la palabra de Dios hay bendición y también hay maldición, por así decirlo. Y ya para terminar, vemos que la palabra de Dios nos da esperanza. Vamos a leer Apocalipsis 21, 16 al 21, y ese lo vamos a leer todos. ...21, 16 al 21. A ver, creo que me equivoqué. No, es 22. Sí, perdón, hermanos. Espérame tantito. A ver, Apocalipsis 21. Entonces, perdón, es Apocalipsis 22, 16, vamos a leer del versículo 16 al versículo 21. ¿Listos?
No, perdón. Ya sé, ya recordé. Versículo 12, del 12 al 21. Perdón, hermanos. Aquí hubo un error y anoté mal. Entonces vamos a dar lectura a Apocalipsis 22, del 12 al 21. ¿Listos? 2, 3. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros y gracias, Padre, te damos porque sabemos, Dios, que tu palabra es verdad. Sabemos que estamos en la verdad, Señor, porque es tu palabra, es la Biblia, la que estudiamos, la que vemos y la que por tu sabiduría y soberanía nos has concedido, Señor, para conocerte. Gracias, Padre, porque en ella tenemos esperanza. Gracias, Padre, porque en ella nos dices y nos muestras tu amor para con nosotros día con día, Señor. Y también nos muestras responsabilidades que debemos de tener y de hacer y de buscarte, Señor. Y, Señor, buscarte es lo mejor que podemos hacer, Señor. Gracias también porque sabemos que tenemos una esperanza segura, Señor, que tú vas a regresar. Y vamos a vivir contigo para siempre. Voy a dar lugar al hermano Eder para que continúe con la invitación. La palabra de Dios se cumple. Cada una de esas líneas que hay en la Biblia, en la palabra de Dios, se cumple. Para aquella persona que está sin Cristo, la palabra de Dios se cumple. Si no se arrepiente, está establecido para usted que muera e inmediatamente después el juicio. Habrá aquí alguna persona que diría, yo la mera verdad, no sé si tengo a Cristo en mi corazón, pero he aprendido que la palabra de Dios se cumple. Puedo seguirme burlando de que no será así y al final terminar comprobando que sí, o puedo arrepentirme ya. Y también comprobar que la palabra de Dios también se cumple al dar perdón, limpieza y salvación al alma. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Usted, hermano, hermana, la palabra de Dios se cumple. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. La palabra de Dios se cumple. Quizás haya aquí alguien que diría, la verdad no he andado como el Señor quiere, pero hoy he entendido, o Dios me ha recordado,
que la palabra de Dios se cumple. Y es serio. La disciplina viene. Pero también hay oportunidad de dar marcha atrás y poder pedir perdón. Ahora habrá alguien que diría aquí, pastor, ore por mí. No he andado como Dios quiere, pero creo que la palabra de Dios se cumple. Y creo que necesito pedir perdón y necesito empezar a caminar nuevamente del lado correcto, en la dirección correcta. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén. Amén. Hermano, hermana, que también en cierta manera se esfuerza, le echa ganas. La palabra de Dios se cumple. Creemos que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Habrá alguien aquí que diría, la mera verdad, me he estado cansando. Le he echado ganas, me he esforzado, pero a veces me canso porque no veo la recompensa. Pero Dios me ha recordado que su palabra se cumple. Y aunque se tarde, sé que un día habrá recompensa. Pastor, ore por mí, necesito fortaleza espiritual para seguir, confiando en que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén. 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 El altar está abierto, ya sea para pedir perdón, ya sea para pedir fortaleza. El altar está abierto. Mientras nuestra hermana toca el piano, la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que se cumple. No hay duda. El altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias por este recordatorio. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que tu palabra se cumple. Gracias, Señor, porque nos recuerdas eso a través de historias reales de tu palabra, donde se muestra que tu palabra se cumple, tanto para las cosas buenas y bendiciones como para también los castigos e incluso las maldiciones. Se cumple. Y todo lo que falta por cumplirse se cumplirá de la misma manera que se cumplió lo que ya ha sido cumplido, de una manera literal y contundente y sin falta de ninguna parte. Señor, ayúdanos a esperar en ti. Si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo Jesús, que pueda entender que tu palabra se cumple y que si no cree en Cristo como su Salvador personal, pronto, en algún momento, estará frente a ti para ser lanzado al lago de fuego. Para los que ya hemos creído en ti, ayúdanos a recordar que tu palabra se cumple. A la hora de batallar con el pecado, a la hora de luchar contra nuestra propia naturaleza, que podamos recordar que tu palabra se cumple y que en ti podemos encontrar fuerza, pero también perdón cuando hemos fallado.
En los momentos de debilidad, en los momentos de flaqueza, en los momentos de dificultad, Señor, ayúdanos a recordar que tú eres galardonador de los que te buscan, que tú, Señor, has decidido por tu voluntad soberana premiar la fe de aquellos que te buscan. Señor, ayúdanos a esperar en ello. Bendice, Señor, al hermano que ha predicado este tiempo. Gracias, Señor, por él. Te pedimos, Señor, tu bendición en su vida. Que, Señor, tú sigas forjando en él el carácter de Cristo. Trabajes en él, sigas trabajando en su vida. Y, Padre, que le des un buen año en la escuela, que pueda prepararse, pueda terminar todo lo que necesita terminar. Y pueda, Señor, graduarse y seguirte sirviendo. Gracias, Señor, te damos a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Llévanos con bien a nuestros hogares. Danos una semana de descanso en ti, muchas semanas de descansar en ti, Señor, aún en medio de los trabajos y las dificultades. Bendice, Señor, a tu pueblo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de tu Espíritu, Señor, esté con todos nosotros. Tu amor, tu gracia, tu comunión con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto y te doy gracias. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos el próximo miércoles. Dios les bendiga.